Nicolás llevaba horas perdido en ese bosque que parecía devorar hombres y esperanzas por igual. Su espalda ardía bajo la ropa húmeda, su respiración era un jadeo mezclado con el vapor tibio de su propia carne. El viento azotaba los pinos, silbando entre las ramas altas mientras la noche se espesaba como un velo de lobos. Cargaba sobre un hombro el venado magullado que había logrado atrapar después de 3 flechazos fallidos y una embestida que casi le destroza la rodilla. Lo dejó caer sobre una roca musgosa, justo al borde de un claro bañado por la última luz de la luna. Se arrodilló. Deslizó su cuchillo de hueso por la piel tensa y caliente del animal. La sangre fresca manchó sus manos y rodó hasta mezclarse con la tierra negra. El crujido de la carne y el aroma ferroso lo hicieron sentir vivo, por primera vez en días. Con los dedos ásperos separó trozos aún humeantes, los llevó a su boca, cerró los ojos y masticó lento, ignorando la lluvia que le empapaba el cuello. Cada bocado era un desafío al hambre que lo había seguido desde su huida del asentamiento, donde sus hermanos de sangre lo dieron por muerto tras un derrumbe en las minas. Un leve chasquido, casi como el quiebre de una ramita, cortó el ritmo de su respiración. Abrió los ojos, inmóvil. Sus pupilas buscaron en la penumbra. Un tronco caído. Un arbusto sacudido por el viento. Y allí, entre sombras que parecían esculpidas por el miedo, 2 ojos verdes, enormes, brillando como brasas a punto de apagarse. No dijo nada. No hizo un movimiento brusco. Solo respiró hondo y dejó que el viento trajera el olor, sudor frío, piel herida, hambre antigua. Se sintió observado, no como una bestia que devora, sino como algo que podría devorarla a ella. Un paso, otro paso. La figura salió de detrás del tronco, medio cubierta de barro y hojas secas pegadas al cabello desordenado. Era una mujer. O lo que quedaba de ella después de días, tal vez semanas, sin fuego ni refugio. Sus pies desnudos se hundían en el barro, sus manos temblaban, sostenidas a la altura del pecho, como si rezara a un dios muerto. Nicolás se pasó la lengua por los labios ensangrentados, saboreando la carne y la adrenalina que le subía a la cabeza. No alzó el cuchillo. No tenía intención de correrla. La vio temblar, la vio mirarlo comer como si cada masticada arrancara un trozo de su cordura. Abrió la boca. Él esperó una súplica, una queja, un grito. Lo que escuchó fue un susurro tan roto como su respiración. ¿Am I next on your menu? Nicolás soltó una risa que vibró en su pecho, como un rugido contenido. Se puso de pie despacio, dejando que la carne humeante cayera de su mano y golpeara la roca con un golpe húmedo. Si fueras parte de mi menú, no tendrías tiempo para preguntar. Su voz era grave, cavernosa. Dio un paso hacia ella, descalzo sobre el barro. La mujer titubeó, pero no se movió. Los ojos verdes se llenaron de una chispa entre terror y curiosidad. Nicolás bajó la mirada, observó su costillar marcado, las rodillas magulladas, el temblor violento que le sacudía la mandíbula. Te devorarías sola si te dejo un trozo. Ven aquí. Se agachó, arrancó un pedazo tierno de la pata trasera del venado y lo colocó en una hoja ancha, húmeda por la lluvia. Lo sostuvo a la altura de su pecho, invitándola a acercarse como se atrae a un perro herido. Los latidos de Nicolás retumbaban en sus sienes. Podía oler su miedo. Podía oír su estómago retorcerse como una bestia encerrada. Y sin embargo, la mujer avanzó. Un paso. Otro. Bajo la luz pálida de la luna, él vio su rostro surcado de heridas secas, la boca rota, los labios partidos. Cuando se arrodilló a su lado, el viento pareció contener la respiración del bosque. Ella tomó la hoja con las manos mugrientas. No le pidió permiso. No pidió perdón. Hundió los dientes en la carne cruda, masticando con un gruñido que le heló la espalda a Nicolás. Él no la apartó. Solo la miró comer, sintiendo algo quebrarse en su pecho cada vez que escuchaba el sonido animal de su hambre. ¿Cómo te llamas?, susurró casi sin darse cuenta. Ella levantó la cabeza, con jugo rojizo chorreándole por la barbilla. Respiró hondo, tragó el último bocado y entre dientes secos murmuró algo que Nicolás apenas alcanzó a entender. Lía. El trueno quebró el cielo, pero en el claro, solo se escuchaba el eco de su nombre en los labios del hombre que acababa de decidir que nunca más volvería a tener hambre. La lluvia no cedía. Caía con la misma furia que minutos antes, empapando la carne que Lía sostenía con manos manchadas de barro y sangre. El calor del venado apenas lograba devolverle un temblor de vida a sus mejillas pálidas. Nicolás no se movía. Sentado frente a ella, con las piernas abiertas y los codos apoyados en las rodillas, la observaba devorar cada bocado como si en ello dependiera su propia cordura.
Su pecho subía y bajaba lento, pesado, mientras sus ojos recorrían cada marca en la piel de la mujer. Moretones violáceos cubrían su cuello, la clavícula estaba salpicada de cortes viejos. Entre mechones oscuros, algunas costras parecían abrirse con cada respiración. Cuando Lía levantó la mirada, sus pupilas se cruzaron con las de Nicolás. Fue un choque silencioso, él contenía un rugido, ella un llanto. Sin palabras, sin excusas, sin promesas. Solo pura hambre y un leve destello de miedo. Nicolás habló, por primera vez desde que ella pronunció su nombre. ¿De dónde vienes, Lía? Ella tragó saliva, arrastrando la respuesta desde lo más profundo de un pulmón herido. Intentó articularlo bien, pero la voz se le quebró en un quejido. De allá, más allá de la cresta. Minas, trabajo, cadenas. Escapé. Un hombre, me siguió. Me rompió. Se cayó de golpe, como si el aire le arrancara la garganta. Agachó la cabeza, encorvada como un cachorro a punto de recibir un palo. Nicolás sintió como algo se encendía bajo su piel. Una furia muda, antigua, tan suya como la cicatriz que le partía la ceja izquierda. Se arrodilló frente a ella. Con la palma abierta, le levantó el rostro, obligándola a mirarlo. La lluvia les golpeaba la cara, arrastrando la mugre y formando pequeños riachuelos que goteaban de sus pestañas. ¿Quién te hizo eso? Dímelo. Lía cerró los ojos, atrapada en la presión de su mano áspera. No dijo nombres. No hacía falta. Nicolás ya entendía todo. Deslizó su pulgar por la comisura rota de sus labios, sintiendo el temblor de ella que se confundía con el suyo. No temas, loba. Aquí no vuelves a agachar la cabeza. Ella soltó un leve sollozo, un sonido infantil, asustada de creérselo. Apretó la mandíbula para retener la lágrima, pero no pudo. Resbaló sobre el dedo de Nicolás, mezclándose con la lluvia y la sangre seca de su pulgar. Dejó caer la hoja vacía donde antes estaba la carne. Se inclinó sobre sus rodillas, pegando la frente al pecho del hombre. Su olor era un revoltijo de humo, sudor y animal recién desollado, pero para Lía era un muro contra todo lo que la había perseguido. Nicolás la rodeó con ambos brazos. Su respiración rugió sobre la coronilla de Lía, lenta, vibrando en su cabello húmedo. No había ternura calculada en sus manos. Solo la posesión cruda de un hombre que había decidido convertirla en parte de su territorio. No huyas más. Le susurró la orden como si fuera una caricia. Ella, todavía sin fuerzas para responder, asintió contra su pecho. Se quedó ahí, respirándolo, sintiendo su calor filtrarse entre la tela rota de su vestido. Entonces un crujido lejano interrumpió la tregua. Un murmullo de hojas quebradas a lo lejos, como pasos que tantean el fango para no delatarse. Nicolás ladeó la cabeza, tensó la espalda, apretó a Lía contra él. Ella alzó la vista, muda, comprendiendo al instante que no estaban solos. Quédate atrás de mí, murmuró sin mirarla, mientras soltaba el cuchillo de hueso de su cinturón improvisado. Con un gesto, la empujó suavemente hacia la roca grande donde había desollado al venado. Lía se encogió detrás, clavando las uñas en la piedra, conteniendo la respiración. Su corazón palpitaba como un tambor roto, pero esta vez no temía estar sola, temía que Nicolás no regresara si algo salía mal. Del otro lado de los árboles, entre los helechos retorcidos, una silueta se insinuó, un hombre bajo, descalzo, con un hacha de mango astillado colgando de la mano. Olía a vino agrio y sudor rancio. Lo acompañaba otro, más flaco, con un garrote hecho de rama de roble. La voz gutural del primero retumbó sobre la tormenta. Mira lo que tenemos aquí. Un cazador con presa nueva. La perra volvió a su amo, parece. Nicolás no contestó. Deslizó el cuchillo en su palma, sintió la empuñadura hundirse en la carne endurecida de su mano. Su mirada no parpadeó. Ni un segundo. Ni un miedo. Ni una súplica. Detrás de la roca, Lía comprendió que la tormenta dentro del pecho de Nicolás estaba a punto de estallar. Y por primera vez, supo que ella misma quería verlo rugir. El aire en el claro estaba cargado, denso con el olor a humedad y madera mojada, pero lo que más sobresalía era la tensión que electrizaba el ambiente. Nicolás apretó el puño donde sujetaba el cuchillo de hueso, sintiendo la sangre vibrar bajo la piel como un tambor de guerra. Lía permanecía agazapada detrás de la roca, cada músculo de su cuerpo tensado, pero sus ojos verdes no se apartaban de la escena que se desarrollaba frente a ella. El hombre con el hacha dio un paso adelante, tambaleándose ligeramente sobre el terreno fangoso, sus ojos vidriosos fijos en Nicolás. Intentó esbozar una sonrisa cruel,
pero ésta se quebró en un gesto de desdén. ¿Qué harás sin tu equipo, salvaje? Vociferó. Sin armas de verdad, eres solo un cachorro perdido. Nicolás no respondió. En cambio, avanzó con paso firme, el cuchillo brillante apenas rozando la luz de la luna. Su mirada, intensa y despiadada, hacía temblar el suelo mismo bajo sus pies. Deja de hablar y muéstrame qué puedes hacer, murmuró, con voz baja, pero cargada de una autoridad indiscutible. El segundo hombre, el más flaco, levantó su garrote y se lanzó hacia Nicolás con un grito de batalla, pero antes de que sus pies siquiera tocaran la tierra firme, Nicolás se agachó y con un movimiento rápido y certero, clavó el cuchillo en la pierna del atacante. El hombre cayó al suelo, retorciéndose de dolor, mientras un alarido ahogado escapaba de sus labios. Lía contuvo el aliento y en ese instante, algo en su interior cambió. No era solo la presencia de Nicolás, sino la forma en que luchaba, salvaje y decidido, protegiendo algo más que a sí mismo. Protegiéndola a ella. El hombre con el hacha, ahora solo, levantó el arma dispuesto a atacar, pero Nicolás fue más rápido. Con una patada precisa, derribó el hacha y se lanzó encima de él, sus manos agarrando el cuello del enemigo con una fuerza inhumana. Los ojos de Nicolás reflejaban la tormenta de furia que llevaba dentro. Cada segundo era un juramento silencioso de venganza, cada músculo tenso una promesa de no rendirse. Lía, a pesar del miedo, sintió una oleada de confianza crecer en su pecho. Con las manos todavía apoyadas en la roca, se incorporó lentamente, dispuesta a no ser solo una víctima más en esa historia. Nicolás soltó al hombre, que cayó al suelo tosiendo y con dificultad para respirar, y giró la mirada hacia ella. En sus ojos brillaba un destello que hablaba de protección y algo más profundo, un vínculo que comenzaba a formarse en medio del caos. Lía, dijo con voz firme, ven. Ella no dudó. Se levantó y corrió hacia él, su cuerpo apoyándose en el de Nicolás, encontrando en su calor un refugio contra la oscuridad que la había perseguido tanto tiempo. El bosque, que hasta ese momento parecía un enemigo, se volvió cómplice de su alianza. Las sombras ya no eran amenazas, sino el telón detrás del cual comenzaba a forjarse una nueva historia. Nicolás envolvió su brazo alrededor de la cintura de Lía, sus dedos apretando con suavidad pero con determinación. Su respiración se mezclaba con la de ella, lenta y profunda, marcando el ritmo de una nueva vida que ambos empezarían a construir. La lucha apenas comenzaba, pero en ese claro iluminado por la luna y protegido por la lluvia, Nicolás y Lía encontraron la primera chispa de lo que sería un fuego imparable. La noche se cerró por completo sobre sus cabezas mientras Nicolás arrastraba a Lía colina arriba, lejos del claro empapado de sangre y barro. El bosque parecía respirar junto a ellos, emitiendo crujidos suaves, gotas que golpeaban hojas anchas, ramas que cedían bajo el peso de la lluvia. Pero entre esos murmullos, ambos escuchaban con nitidez el retumbar de sus corazones, fuertes, sincronizados, casi salvajes. A medio camino entre la espesura encontraron una grieta profunda entre dos rocas gigantes cubiertas de musgo y raíces. Nicolás la inspeccionó con mirada rápida y luego empujó a Lía dentro, asegurándose de cubrir la entrada con ramas mojadas. Él entró después, encajando su cuerpo grande detrás del de ella, que temblaba por el frío y la adrenalina que no terminaba de abandonar su cuerpo. Dentro, apenas cabían de pie. El espacio era húmedo, olía a tierra viva y a hongos, pero era un refugio. Nicolás se quitó la capa de piel que aún conservaba parte del calor de su espalda y la envolvió sobre los hombros de Lía. La tela áspera rozó su cuello lleno de heridas, arrancándole un gemido involuntario que hizo que Nicolás bajara la cabeza y buscara sus ojos en la penumbra. No vuelvas a alejarte de mí, Lía. Su voz era un susurro, pero sonaba como un trueno contenido. Ella intentó responder, pero la voz le salió hecha un nudo, atascada en la garganta. En cambio, levantó una mano temblorosa y rozó la cicatriz que partía la ceja de Nicolás. Su piel estaba rugosa, caliente, casi febril. El contacto la hizo tragar saliva con dificultad. Su pecho subía y bajaba, atrapado entre la capa y el cuerpo firme de él. ¿Tú también tienes heridas?, murmuró, rozando la cicatriz con la yema del dedo. Nicolás no contestó de inmediato. Cerró los ojos y atrapó la mano de ella, sosteniéndola firme contra su rostro. Sentía su pulso bajo la piel, rápido, vivo, mezclándose con el suyo. Entonces bajó la cabeza un poco más y rozó la frente de Lía con la suya, compartiendo calor, respiración y un silencio que decía más que cualquier palabra. No importa cuántas tenga. Lo único que importa es que tú ya no tendrás más. Lía se dejó envolver. Se dejó sostener. Su cuerpo, tenso de miedo, se derritió poco a poco,
apoyándose por completo contra él. Sintió la mano de Nicolás acariciar su espalda despacio, como si memorizara cada vértebra, como si confirmara que aún estaba entera. La humedad de la gruta se volvió secundaria, el fuego que se encendía entre sus pechos desnudos bajo la capa era lo único real. Una ráfaga de viento logró colarse por la entrada improvisada, haciendo que ambos se estremecieran. Lía se encogió más, buscando hundirse en el pecho de Nicolás, que la recibió gustoso, acomodando su mentón sobre su cabeza, envolviéndola como una coraza viviente. Así pasaron minutos interminables, oyendo afuera el rugido apagado de la tormenta, sintiendo dentro la calma devastadora que solo se encuentra cuando la muerte ha rozado los talones y no los ha alcanzado. Lía se atrevió a levantar la cara, encontrándose con la mirada oscura de su guardián. No hubo palabras de amor, ni promesas vacías, hubo un beso, tibio y roto, nacido de la urgencia de dos almas que se habían negado a rendirse. Nicolás deslizó su mano por la nuca de Lía, profundizando el beso, haciéndolo crecer desde la duda hasta el deseo abierto. Ella gimió, casi muda, perdiéndose en el sabor áspero de su boca, en el roce de su barba que raspaba su piel herida, despertándola, obligándola a recordar que seguía viva. Cuando se separaron, ambos respiraron agitados. Nicolás presionó su frente contra la de ella y soltó una risa baja, ronca, cargada de un alivio feroz. Necesitaba esto. Más de lo que pensaba. Lía no dijo nada. Lo miró, vulnerable y valiente a la vez, y le acarició la mandíbula con la punta de los dedos. Sabía que esa noche no podían dormir profundamente. Sabía que en cualquier momento alguien más podía rastrearlos. Pero por primera vez en su vida, no temía al amanecer. Lo que fuera que viniera después, lo enfrentarían juntos, piel con piel, respiración con respiración. Y aunque el mundo allá afuera gritara su odio, dentro de aquella grieta solo existía una verdad: Nicolás y Lía eran uno solo. Y quien se atreviera a separarlos tendría que sangrar por ello. Cuando el primer hilo de luz se coló entre las ramas empapadas, Nicolás ya estaba despierto. No había cerrado los ojos en toda la noche. Cada crujido del bosque, cada brisa que agitaba el camuflaje improvisado en la entrada de la grieta, lo mantenía en vilo. Tenía a Lía dormida sobre su pecho, respirando tranquila por primera vez desde que la encontró. Sentía su calor filtrarse en su piel, y cada tanto bajaba la mano para asegurarse de que seguía allí, respirando, suave, viva. Con un leve movimiento, deslizó su brazo sin despertarla, salió despacio de la grieta y se incorporó en la semipenumbra del amanecer. El frío lo recibió con una bofetada, la humedad le caló hasta la médula. No importaba. Su mente estaba fija en un solo punto: acabar con la amenaza. No podía permitir que esos bastardos volvieran a poner un dedo encima de Lía. Ni hoy, ni nunca. Apretó el puño y sintió la costra de sangre seca en los nudillos. Miró alrededor, evaluó la dirección del humo que se alzaba perezoso a lo lejos. Sabía que era el campamento de los esclavistas. Un hedor que infectaba esas montañas desde hacía años. Él mismo había oído rumores de sus celdas subterráneas, de las mujeres rotas que usaban como moneda de cambio. Ahora tenía un rostro para ese rumor: Lía. Y eso le bastaba. Volvió a la grieta. Dentro, Lía ya estaba despierta. Tenía los ojos hinchados, pero en su mirada brillaba algo nuevo. Firmeza. Cuando lo vio, se incorporó sobre las rodillas y lo tomó de la muñeca, con tanta urgencia que Nicolás sintió un latigazo caliente recorrerle la espalda. ¿A dónde vas? A cerrar esto para siempre. Ella negó con la cabeza, se aferró a su antebrazo como una raíz que se niega a morir. No me dejes. Si vas, yo voy. No, Lía. Allí dentro huele a muerte. Entonces tu muerte será la mía. No pienso volver a ser prisionera. Nicolás la miró sin parpadear. Podía sentir la verdad de sus palabras grabándose en sus huesos. Esa mujer, frágil hasta ayer, estaba dispuesta a sangrar a su lado. Soltó una risa corta, amarga y orgullosa a la vez. Se agachó hasta quedar a la altura de sus labios. Como quieras, loba mía. Pero te mantendrás detrás de mí. Prométemelo. Lía tragó saliva, respiró hondo y asintió. Le rozó la mandíbula con los labios, como un sello silencioso de lo que acababa de prometer. Salieron juntos de la grieta. Nicolás caminaba primero, su cuchillo improvisado sujeto firme en la mano. Lía pisaba donde él pisaba, esquivaba ramas, retenía la respiración cuando escuchaba pájaros levantarse del suelo con un aleteo desesperado. Ninguno habló. No hacía falta. Llegaron a la cima de una loma, desde donde se veía el claro que rodeaba la empalizada del campamento.
Chozas hechas de troncos, humo gris ascendiendo de un fuego central, voces guturales, risas sucias, un perro atado a un poste que ladró al verlos. Nicolás se agachó, estiró la mano hacia Lía y la obligó a agacharse junto a él, pegándola a su costado. Escucha bien, loba. Cuando entremos, no grites. No huyas. Si uno se me escapa, lo cazas. Si yo caigo, corres. No vuelves a caer viva en sus manos. ¿Me entiendes? Lía lo miró fijo, sin parpadear, sin temblar. Lo entendía todo. Un crujido seco les dio la señal. Un hombre flaco salió de una choza, cargando un barril sobre el hombro. Nicolás lo miró como un lobo hambriento olfatea a un ciervo herido. Se impulsó con un rugido contenido y, antes de que Lía pudiera siquiera detenerlo, se lanzó colina abajo. El flaco apenas pudo girarse, Nicolás lo embistió como un muro viviente, lo estampó contra la empalizada y le clavó el cuchillo bajo la mandíbula. El cuerpo se desplomó con un sonido húmedo. El perro empezó a ladrar con furia, alertando a todos. Gritos, pasos apresurados, un par de esclavistas salieron armados con machetes herrumbrosos. Lía, que llegó segundos después, vio la furia encarnada, Nicolás peleando con una mano mientras con la otra arrancaba armas de los caídos. El barro se mezclaba con la sangre, formando charcos espesos a sus pies. Uno de los hombres corrió hacia Lía, creyendo la débil presa. Pero ella no retrocedió. Encontró en el suelo una rama afilada, la sujetó con ambas manos y, cuando el hombre quiso agarrarla del cabello, se la hundió en la garganta. La sangre caliente salpicó su cara, pero no gritó. Solo miró a Nicolás, que le devolvía una mirada de fiera orgullosa. Cuando el último de los esclavistas cayó de rodillas frente a Nicolás, suplicando piedad entre dientes rotos, Lía se acercó, respirando rápido, y se puso a su lado. No dijo nada. Nicolás tampoco. Sus ojos, manchados de barro, dijeron todo por ellos. El campamento ardía a su alrededor, reducido a cenizas y gemidos de muerte. Lía agarró la mano de Nicolás, entrelazando sus dedos con los de él. Allí, rodeados de humo y ruina, entendieron que la verdadera lucha apenas empezaba, pero ya no estaban solos. Lo que tuvieran que devorar, lo harían juntos. El fuego devoró cada choza, cada barril podrido, cada poste que alguna vez sostuvo cadenas. El humo ascendía al cielo despejado como un testimonio de que la esclavitud no volvería a enraizarse en esas tierras. Nicolás permanecía de pie en medio de las brasas moribundas, con la respiración pesada, la piel cubierta de hollín, sangre ajena y cortes recientes que apenas parecía notar. A su lado, Lía sujetaba su mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Habían ganado. Pero no se sentían victoriosos como reyes ni dioses, se sentían humanos por primera vez. El amanecer encontró a los dos caminando colina abajo, dejando atrás un cementerio de crueldad que la lluvia terminaría de enterrar. Cada paso les dolía, cada músculo gritaba cansancio, pero sus miradas se buscaban una y otra vez, como si comprobaran que el otro aún estaba allí, aún respiraba, aún era real. Al llegar al río que corría turbio entre piedras lisas, Nicolás soltó su mano y se arrodilló a su lado. Sin pedir permiso, le levantó la barbilla, observó con detalle los moretones, los rasguños, los mechones enredados. No pronunció ninguna pregunta tonta. Todo lo que necesitaba saber estaba escrito en los ojos verdes de Lía, brillantes de alivio, cansancio y un amor tan nuevo que dolía mirarlo de frente. Déjame verte sin esta guerra encima. Con dedos firmes, fue limpiando su rostro con agua fría, salpicándola con suavidad, apartando mechones pegados por el sudor y la sangre seca. Lía cerró los ojos, dejándose cuidar, sin protestar ni temer. Cuando él terminó, ella hizo lo mismo, mojó sus manos y limpió la costra de sangre en la frente de Nicolás, besando la cicatriz que cruzaba su ceja como una línea de fuego antiguo. Cuando sus bocas se encontraron, no hubo urgencia ni rabia. Solo calma. Un beso lento, profundo, tan íntimo que el murmullo del río se detuvo para no romper ese instante. Fue un beso que hablaba de comienzos, de silencios compartidos y de promesas que no necesitaban palabras. Se separaron cuando el sol se coló por entre los árboles, dorando la corriente del agua. Lía tomó aire y soltó una risa suave, casi un susurro de felicidad que hizo a Nicolás cerrar los ojos, absorbiendo cada nota de esa risa como un bálsamo para sus demonios. ¿Y ahora?, preguntó ella, con voz apenas audible. Ahora todo es nuestro, loba. Él la alzó en brazos, ignorando el ardor de las heridas. Caminó con ella río abajo, dejando atrás humo y ruinas, siguiendo el murmullo de la corriente que prometía tierras fértiles y un refugio que nadie más conocería. Cada paso era una promesa sin adornos,
que nunca más sería presa de nadie, que nunca más tendría frío, hambre o miedo. Pasaron horas caminando hasta encontrar un claro amplio, cubierto de hierba alta, rodeado de árboles robustos y un manantial que brotaba cantando entre rocas lisas. Nicolás dejó a Lía en el suelo, se giró y recorrió el lugar como un guardián midiendo cada raíz, cada tronco que usaría para construir su madriguera. Aquí viviremos. Aquí crecerá todo lo que nos robaron. Lía lo miró en silencio. Se acercó por detrás, rodeó su torso ancho con sus brazos flacos y apoyó la mejilla en su espalda. Sintió su respiración profunda, tranquila como nunca la había sentido. No soy tu presa, murmuró con picardía, recordando la primera noche bajo la lluvia. Nicolás rió, grave y sincero, mientras giraba para tomar su rostro entre sus manos. No, nunca lo fuiste. Eres mi loba, mi tormenta, mi carne, mi todo. El beso que siguió fue la primera piedra de su hogar. Entre risas, palabras susurradas y miradas ardientes, dejaron que el sol acariciara sus heridas, que el viento se llevara el miedo y que la tierra prometiera un mañana sin grilletes. En ese claro perdido entre montañas, donde solo los pájaros fueron testigos, Nicolás y Lía construyeron su propia libertad, ladrillo a ladrillo, beso a beso, respiración a respiración. Y el bosque, ese bosque que antes parecía un devorador de hombres, ahora guardaba celoso a la pareja que había aprendido a devorarse solo entre ellos, sin miedo, sin cadenas, sin más guerra que la que libraban cada noche entre suspiros. El mundo allá afuera podía arder de nuevo, pero para ellos, por fin, todo ardía en paz.